Ha llegado el momento de escuchar el mensaje de Dios para esta mañana. Lo va a hacer el director de la orquesta de toda la asociación en la parte de ministerios personales, el pastor Roger Ramírez, que él colabora y ayuda en todas nuestras iglesias con ese comité de obra misionera que también tenemos, el comité de ministerios personales. Gracias, pastor. Dios te bendiga y te use en esta mañana. Gracias, pastor Luis Enrique Molina, y vuelvo a reiterar mi saludo a todos los hermanos de la iglesia. Vamos a compartir pantalla para poder hoy presentarles algo que yo sé va a ser de mucha bendición y nos va a permitir entender un poco más qué busca la iniciativa. Muy bien, antes de iniciar vamos a orar, pero antes de orar yo quiero que usted ponga ahí en el chat: yo quiero ser uno de esos valientes, yo quiero ser uno de esos valientes. Ya hay personas que hayan puesto: yo quiero ser uno de esos valientes. Ponga ahí en el chat: yo quiero ser uno de esos valientes, y recuerde, por Jehová y por su iglesia. Yo quiero ser uno de esos valientes por Jehová y por su iglesia. Necesitamos involucrarnos, necesitamos que el Dios Todopoderoso pueda usarnos, necesitamos ponernos en las manos de Dios como un sacrificio vivo, santo, agradable a su nombre. Así que ponga ahí en el chat: yo quiero ser uno de esos valientes por Jehová y por su iglesia. Y vamos a avanzar con fe, vamos a colocarnos en las manos de Dios, pero usted tiene que decir: yo iré. Heme aquí, Señor, envíame a mí, dime dónde tengo que ir. Yo voy a ser uno de esos valientes. Ya no me va a detener el temor, ya no voy a tener miedo al rechazo, ya no voy a tener miedo a la timidez, a la vergüenza. Ahora voy a avanzar en el nombre de Jesús. Soy un valiente por Jehová y por su iglesia. Y te vas a acercar con esa convicción, primero, a la presencia de Dios, y segundo, vas a ir donde esa persona que quieres ver en el reino de Dios, primero aquí en esta tierra, uniéndose a su iglesia, adorando con esa persona, creciendo con esa persona, luchando con esa persona, para luego tener el privilegio de adorar por 1000 años con esas personas en el reino de Dios. Y luego imagínense, por una eternidad, por los siglos de los siglos, en un lugar donde ya no habrá más llanto, dolor ni clamor, porque las primeras cosas pasaron, donde no habrá rebelión. Imagínense qué lindo, un lugar donde habrán cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Usted no puede estar allí solo, no puede pensar que allí va a estar solo. Hay personas que usted ama, hay personas que usted quiere, que necesitan ser abordadas por usted, que Dios quiere que usted los aborde, que usted vaya, los busque y les presente ese mensaje de esperanza. Así que yo quiero que usted ponga ahí: yo quiero ser uno de esos valientes por Jehová y por su iglesia. Yo quiero ser uno de esos valientes por Jehová y por su iglesia. Póngalo ahí en el chat, póngalo ahí en el chat. Muy bien, vamos a orar para ir a la meditación de esta mañana, que yo sé que Dios nos va a bendecir grandemente con su palabra, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Así que le quiero volver a invitar a orar. Cierre por favor sus ojos y vamos a ir nuevamente a solicitarle a Dios que abra nuestra mente y que nos permita guardar su palabra en nuestro corazón. Le quiero invitar a orar. Bondadoso Dios y Padre, ha llegado un momento muy, pero muy especial. Ha llegado el momento de escuchar tu voz. Te hemos adorado, hemos clamado a ti. Ahora queremos escuchar tu voz. Danos tranquilidad, danos paz. Permite que nuestras mentes se concentren en tu palabra y que no haya nada que nos distraiga para hoy poder recibir el mensaje que tienes para nosotros. Espíritu Santo, por favor, muévete en cada hogar donde hayan personas conectadas a esta reunión. Manifiéstate, Espíritu Santo, de manera poderosa. Háblanos, convéncenos y guíanos a toda la verdad. Sella tu verdad en nuestro corazón y que tu verdad en cada uno de nosotros produzca fruto para vida eterna. Queremos recibir en esta mañana tu bendición, porque tu bendición es la que enriquece.
te lo pedimos, te lo rogamos y lo esperamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios y quiero invitarlo. Yo quiero que usted pueda tener cada mañana su Biblia cerca. Mire, la Biblia hay que tenerla cerca, hay que abrirla, hay que leerla y vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a Primera de Crónicas, al capítulo número 12 y verso 32. Escuche lo que dice la palabra de Dios en el primer libro de Crónicas, en el capítulo número 12 y verso 32. Allí en Primera de Crónicas 12, a partir del verso 23, se empieza a describir el gran ejército que se unió a David, la cantidad de personas por tribus que se unieron a David. Y algo muy curioso, allí se describe la cantidad de personas que se unían y cuáles eran sus habilidades. Pero cuando se llega a la tribu de Isaacar, se dice lo siguiente, y escuche esto es extraordinario, esto es maravilloso y es donde vamos a basar hoy el estudio de la palabra de Dios. Escuche esto. Y de los hijos de Isaacar se unieron 200 principales, oiga, 200 principales, 200 príncipes, 200 personas importantes, connotadas de la tribu de Isaacar, entendidos en los tiempos. Escucha estas tres características: entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer y cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. Cuando usted revisa el grupo de personas que se unió al ejército de David, va a encontrar que de la tribu de Isaacar se unieron 200, y cuando lo compara con el gran número de las otras personas de las tribus que se unieron a David, usted puede decir, son pocos, eran pocos, pero tenían características especiales. Y estas tres características hoy deben acompañar a los líderes, a los siervos y a las siervas de Dios. Vivimos tiempos especiales, vivimos un momento importante en la historia y se requiere de cada uno de nosotros, de cada uno de los hijos de Dios, de cada uno de los siervos de Dios, que podamos tener estas tres características. Y en esta mañana vamos a analizar solamente la primera. Por razones de tiempo no podemos analizarlas todas, pero nos vamos a quedar en la primera característica. Repasemos las tres características que tenían estos 200 principales de Isaacar. Eran personas entendidas en los tiempos, personas que sabían lo que Israel tenía que hacer. Hoy nosotros también debemos de conocer y entender lo que el Israel espiritual tiene que hacer. Y también personas cuyas órdenes, y esto es muy importante, seguían sus hermanos. Personas de influencia, personas que convencen a los demás de poderse involucrar, personas que arrastran por su ejemplo a los demás a la obra que Dios nos ha encomendado. Note qué características importantes que hoy deben de estar en los siervos, en las siervas, en los líderes del Señor. Pero nos vamos a quedar, como le dije, en la primera: entendidos en los tiempos. Entendidos en los tiempos. ¿Sabe? El apóstol Pablo, en la carta que escribió a los Romanos, en el capítulo número 3 y verso 11, dice, y esto conociendo el tiempo. Note, el apóstol Pablo en la época que vivía, entendía, conocía el tiempo que estaba viviendo. Cuando Daniel recibe la profecía, Daniel entiende a la luz de la profecía, a la luz de la palabra, el tiempo que estaba viviendo. Y usted y yo, como siervos de Dios, como líderes de Dios, como personas que quieren involucrarse de lleno en esta obra especial, maravillosa que Dios nos ha encomendado como iglesia, es importante que entendamos el tiempo que estamos viviendo. Y entender el tiempo que estamos viviendo
lo podemos hacer, entender este tiempo que estamos viviendo, lo podemos hacer a través de la bendita palabra de Dios. Porque así como la profecía le indicó a Daniel el tiempo que estaba viviendo, la profecía también nos indica a usted y a mí el tiempo que estamos viviendo, el tiempo que estamos usted y yo hoy trabajando y sirviendo en la obra del Señor. No estamos en el tiempo del oro, no estamos en el tiempo de la plata, del bronce, no estamos en el tiempo del hierro, estamos en un tiempo y usted tiene que conocerlo. No estamos en el tiempo del reino de Babilonia, usted debe de entender claramente el tiempo que estamos viviendo. Pablo lo entendía y es importante que usted y yo lo entendamos. Y esta palabra entender, entendiendo el tiempo que estamos viviendo, proviene de la palabra hebrea yadá. Y esta palabra implica que las personas que entienden el tiempo que están viviendo, lo entienden porque consideran los acontecimientos que se están desarrollando. Considera el contexto en el que está viviendo. Considera también la manera en la cual las personas se comportan. Y esa consideración los lleva a reflexionar. Y esta consideración y reflexión que se desprende de la palabra yadá nos permite, a la luz de la Biblia, entender el tiempo que estamos viviendo. Y querido siervo, querida sierva de Dios, querido líder, querido pastor, a lo largo de la historia, en la sociedad, se ha manifestado diferentes connotaciones, filosofías que marcan de una u otra manera el proceder de las personas, la manera en que se comportan. Y yo quiero solamente hacer un repaso de algunas ideologías, filosofías y pensamientos que nosotros podemos ver y rescatar de acuerdo a la época en la cual la humanidad se ha desarrollado. Por ejemplo, en la edad antigua, en la edad media, en la edad moderna y en la edad contemporánea, se han manifestado diferentes maneras de pensar. Y estas maneras de pensar han derivado en comportamientos, en ideologías y en filosofías que determinan la manera en la cual se comportan las personas. Y por eso es importante que nosotros hagamos un repaso de cuáles han sido estas formas de pensar. Por ejemplo, en la Edad Media, ¿qué era lo que se manifestaba como pensamiento en la Edad Media? Bueno, se manifestaba mucho el teocentrismo. Recuerde, la iglesia popular que imperaba en aquel entonces, todo lo basaba en Dios. Conocemos que desdichadamente con muy malas interpretaciones, desdichadamente con intenciones que no era de llevar a las personas a Dios, sino más bien de aprovecharse de las personas, pero todo estaba centrado en Dios y se presentaba un Dios que no era el Dios amor de la Biblia, sino un Dios que castigaba, que sancionaba. Se presentaba un Dios a través del liderazgo que perseguía a los que no pensaban igual, un Dios tirano. Un Dios tirano, pero en la Edad Media el teocentrismo era la manera en la cual las personas concebían y veían las circunstancias. Luego viene la Edad Moderna y las personas, por decirlo así, cansadas de ese pensamiento teocéntrico que desdichadamente manejó muy mal la iglesia popular, entonces derivó en un cambio de pensamiento radical. Y entonces ahora las cosas no se concentraban en Dios, sino que se concentraban en los hombres. Entonces surge el antropocentrismo, todo concentrado en los hombres. Las cosas giraban en torno a los hombres, todo era para los hombres, era en función de los hombres. Note cómo la sociedad, la humanidad ha cambiado de pensamiento de acuerdo a la época en que se ha vivido. Por supuesto, habían otras ideologías, habían otras filosofías, pero la que imperaba era el antropocentrismo. Después de la edad moderna, en la edad contemporánea, nosotros nos encontramos con la ilustración. Recuerde, es un renacimiento en las artes, en las ciencias, y entonces ahora
cobra mucha, pero mucha significancia los conceptos y los pensamientos humanos. Y la razón empieza a desplazar la fe. Y entonces surgen los grandes filósofos. Y por un lado, el movimiento cristiano de la época empieza también a tratar de no quedarse atrás con este movimiento de la Ilustración, y empiezan a surgir teólogos que también tenían una línea de pensamiento, ¿verdad? Basado en los pensamientos, basado en lo que dicta la mente. Y prácticamente la Ilustración empezó fuera del cristianismo y aún dentro del cristianismo a desplazar los conceptos de la fe. Los conceptos de la fe. Es importante que usted y yo entendamos el tiempo que estamos viviendo. Y para nuestra época, nosotros hoy estamos inmersos en una sociedad posmoderna. ¿Y cómo se comportan las personas posmodernas? Note, el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, en el capítulo número 4, él dice algo que yo quiero leer para ustedes. Perdón, capítulo número 3, 2 de Timoteo, capítulo número 3. Recuerde, dije que nosotros entendemos el tiempo que estamos viviendo por la palabra, por la profecía, y también porque la Biblia nos permite entender por la revelación que hay en ella la manera en la cual las personas se iban a comportar. Y note, en 2 de Timoteo, en el capítulo número 3, verso 1, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: también debes saber que en los últimos días, los días que usted y yo estamos viviendo, vendrán tiempos peligrosos. Y a continuación, Pablo va a describir la manera en la cual los hombres se van a comportar. Vivimos en una sociedad posmoderna, y mucho de lo que Pablo relata allí en 2 de Timoteo 3, del versículo 1 en adelante, son rasgos característicos que nosotros encontramos en las personas del día de hoy. Las personas con las cuales nosotros debemos de mezclarnos, las personas con las cuales nosotros debemos de trabajar, a quienes debemos presentarles la palabra de Dios. Y en esta sociedad posmoderna nosotros encontramos varias características que le voy a mencionar rápidamente, que yo quiero que usted, y Dios también quiere que usted entienda, que usted sepa, porque es importante que los siervos de Dios de hoy en día, al igual como aquellos que se unieron al ejército de David de la tribu de Isaacar, entiendan el tiempo, sí, el tiempo profético que estamos viviendo, pero también entendamos la manera en la cual se comportan las personas, qué es lo que dicta su pensamiento, qué es lo que dicta su comportamiento, qué es lo que maneja en cierta forma su estilo de vida, cuál es su forma de pensar, detrás de qué están. Porque el éxito de la labor que podamos realizar radica en que nosotros entendamos, comprendamos por qué las personas viven, reaccionan y actúan de determinada manera. Trabajar con las personas requiere destreza. Trabajar con las personas requiere consagración. Trabajar con las personas requiere conocimiento. Y usted, querido amigo, querida amiga, que quiere ser un valiente de Jehová, por Jehová y por su iglesia, es importante que pueda entender, que pueda conocer los siguientes rasgos postmodernos que determinan la conducta de las personas. Y en este tiempo posmoderno nosotros vamos a encontrar que las personas están siendo manejadas por el hedonismo. Usted dirá, ¿qué es hedonismo, pastor? Bueno, el hedonismo es una búsqueda del placer. La gente hoy quiere ser feliz, no importa cuáles sean los medios. Vivimos para ser feliz. No queremos nada de tristeza, no queremos nada de derrota, no queremos nada de frustraciones. Por eso nosotros vivimos en una sociedad que llamamos una sociedad de cristal, personas que se rompen con facilidad, personas intolerantes a la frustración, personas que no toleran el poder estar pasando un tiempo de tristeza, porque el hedonismo los lleva a buscar la búsqueda del placer, no importa dónde lo encontremos. Por eso hoy nosotros vemos a una sociedad permisiva en muchos conceptos, mucho liberalismo en el asunto sexual, mucho liberalismo en el asunto del consumo de drogas, tanto así que hoy en muchos parlamentos y también en nuestro país, en Costa Rica, se está intentando legalizar el consumo de drogas, aún no solamente por asuntos medicinales, sino también por asuntos de recreación, por asuntos de placer. Nosotros hoy estamos inmersos en esta sociedad. Personas
que lo que quieren es ser felices, no importa lo que se tenga que sacrificar. Si se tienen que sacrificar valores, si se tienen que sacrificar principios que nos han acompañado a lo largo de tantos años, de los siglos, pero si tenemos que sacrificarlos por el simple hecho de ser felices, entonces las personas están dispuestos a hacerlo. Estamos viviendo en un tiempo donde la gente busca el hedonismo. También está el relativismo. Hoy muchas personas consideran que no hay una sola verdad. Y usted hoy encuentra a las personas teniendo diferentes conceptos, principios que emergen de diferentes ideologías, filosofías y creencias. Hoy nosotros podemos encontrar personas que profesan ser cristianas, pero que creen en otros elementos de las religiones mundiales. Podemos encontrar hoy cristianos que profesan amar a Dios, que estudian la Biblia, pero que también practican la meditación trascendental, que practican la nueva era, porque no consideran que haya una sola verdad, sino que hay muchas verdades. Y entonces toman de todas aquellas verdades y hacen una mezcla, el relativismo. También vivimos hoy inmersos en una sociedad donde hay una pérdida del respeto. Ya no se ve con los mismos ojos a los líderes de las sociedades. Usted puede meterse a cualquier red social y va a encontrar una gran cantidad de memes en contra de los líderes de un país, de un presidente, de personas de la Asamblea Legislativa, de un parlamento. Usted va a encontrar una gran cantidad de memes en contra de líderes religiosos. Es más, hoy dentro de la misma iglesia usted va a encontrar esta pérdida del respeto también. Usted la va a encontrar. Hoy no es tan sencillo para los diáconos o las diaconisas poderle solicitar a alguien que entre como se hacía años atrás, que quizás estaba fuera de la iglesia o estaba distrayendo y aquella persona acataba. Hoy no. Hay una pérdida de respeto. Es importante que nosotros entendamos, que usted considere y reflexione. Y esto que estamos viendo hoy no es que lo vamos a tomar para criticar, para señalar, sino que lo vamos a tomar para poder encontrar primero en la presencia de Dios, que Él nos diga la manera adecuada, asertiva en la cual nosotros tenemos que acercarnos a las personas que hoy están viendo su conducta marcada por estas tendencias. Hoy nosotros vemos una despreocupación mucho más grande y más alta ante la injusticia. Ante la injusticia, hoy hay personas que sufren asaltos, despojos de sus propiedades o de sus pertenencias ante la vista de muchas personas y no hay una preocupación por ayudar, por colaborar. Hay una despreocupación ante la injusticia. Y cuando nosotros vemos esto en una sociedad, entonces también nos damos cuenta que las personas han perdido el sentido de lo que es bueno, lo que es malo, y volvemos a insistir por el relativismo. Hay una despreocupación ante la injusticia. También hay una desaparición de idealismos. Un idealismo cristiano y un idealismo concreto de nosotros como adventistas es ver a Cristo venir en poder y gloria, la bienaventurada esperanza, el poder estar en el cielo, el poder ver juntos al león y al cordero, el poder ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, el poder contemplar a Jesucristo. Tenemos ideales, pero hay una desaparición de esos ideales. La gente está viviendo para el presente, para el hoy, el ahora. Este minuto, este segundo, lo demás no nos pertenece y las personas han perdido los ideales. Los ideales. Veamos algunas otras características, ya casi vamos a ir terminando. No hay el deseo de el crecimiento personal, del desarrollo personal. Las personas se conforman con lo mínimo
Y por eso nosotros encontramos a un grupo de personas completamente satisfechas con el estado actual de cómo se encuentra, de cómo se encuentra. No hay una gestión de desarrollo, de esfuerzo, porque hoy vivimos inmersos en una sociedad que trata de premiar la ley del mínimo esfuerzo, que trata de alabar y exaltar lo que le pertenece hacer a las personas. Hay que reconocerlo. Yo estoy de acuerdo con eso. Hay que reconocer cuando las personas realizan con excelencia lo que tienen que hacer. Pero la mayoría de personas están esperando una alabanza o reconocimiento desmedido por lo que les corresponde hacer. Y no ven más allá de lo que tienen que hacer. Solamente se limitan a lo que les toca, a lo que les corresponde. Y ante esta circunstancia, queridos siervos, queridas siervas de Dios, ante esta sociedad, y estamos hablando de entendidos en los tiempos, estamos entendiendo, estamos considerando, estamos reflexionando en lo que acabamos de presentar, surge la pregunta: ¿qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer usted? ¿Qué debo hacer yo? Bueno, gracias a Dios, que el Dios que nos presenta la Biblia es el mismo hoy de ayer y será el mismo por los siglos de los siglos. Y nos ha dejado herramientas extraordinarias que son los únicos elementos que a lo largo de la historia han logrado bendecir, han logrado revertir los efectos del pecado en la vida de los seres humanos. Y nosotros debemos nuevamente volver a la Biblia. Volver a la Biblia. Nosotros no podemos dejar la Biblia. Nosotros debemos de acercarnos a las personas, pero debemos de exaltar el libro de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios penetra de manera poderosa en la vida de las personas. Nosotros tenemos que volver a la Biblia, tenemos que hacerle ver a las personas que deben de volcar sus ojos a la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, es un libro especial, es un libro maravilloso, es un libro extraordinario, es un libro único y especial, y es en la Biblia donde las personas van a encontrar el pensamiento de Dios y también los ideales que Dios desea que estén en la vida de las personas. Nosotros primero tenemos que volver a la Biblia. Nosotros tenemos que estar cimentados en la Biblia y necesitamos conocer la palabra. Usted necesita conocer la palabra. Las personas necesitan conocer la palabra, necesitan conocerla. También las personas no solamente necesitan conocer, sino también entender la palabra. Proverbios 16:20 dice: el entendido en la palabra hallará el bien. Usted necesita entender la palabra para que reciba el bien de Dios. Las personas necesitan conocer y entender la palabra para que reciban la bendición de Dios. Pero no solamente es conocer y entender, también debemos de vivir la palabra. Hay un dato muy interesante en el pensamiento de las personas posmodernas y específicamente de ese grupo que nosotros hemos escuchado y sabemos que está ahí en la sociedad y que es preponderante, que son la fuerza laboral. Me refiero a los millennials. Si hay algo que convence y arrastra a los millennials, es ver a hombres y mujeres, especialmente los cristianos, que viven lo que conocen. Eso les llama mucho la atención. Eso hace que se genere confianza. Y necesitamos hoy siervos y siervas de Dios que conozcan, que entiendan, pero que también vivan la palabra. Necesitamos vivir en la palabra. Vivir en un escrito está. A mí me mueve un escrito está. A mí me dirige un escrito está. Y como estoy convencido de los beneficios de la palabra, entonces yo le presento a las personas el pensamiento de Dios que está en la Biblia, para que también ellos puedan vivir en la palabra y reciban la bendición de Dios. Necesitamos hombres y mujeres entendidos en los tiempos,
entendidos en los tiempos y que deben de saber lo que tiene que hacer Israel. Hoy necesitamos volver a la palabra. Lastimosamente, ya hoy no nos conocen como el libro, como el pueblo del libro. Y cada vez más estamos perdiendo estudio de parte de nuestros miembros en la palabra. Necesitamos volver a la palabra. No hay nada más que inventar, queridos. No hay nada más que buscar. La palabra nos acompaña hasta el día de hoy y la palabra de Dios es lo que usted y yo necesitamos. Por eso, al llegar ya al final de la temática del día de hoy, yo quiero que usted, querido siervo, querida sierva, que usted hoy pueda comprometerse con Dios. Que usted diga, yo voy a ser uno de los valientes por Jehová y por su iglesia. Pero quiero tener esta visión, voy a considerar lo que hoy hemos estudiado, voy a reflexionar en lo que hoy he aprendido, he recibido, y le voy a pedir a Dios que me dé sabiduría para acercarme a estas personas cuya conducta está moldeada por estas formas de pensar. Tenemos que tener sagacidad, tenemos que ser sagaces, sabios como las serpientes para acercarnos a las personas, pero mansos como las palomas y dirigidos por el Espíritu de Dios. Así que yo quiero que oremos en esta mañana antes ya de abrir los micrófonos y nos saludemos para decirle al Señor, Señor, yo quiero tener las 3 características que tenían los príncipes de la tribu de Isaacar. Quiero entender el tiempo que estoy viviendo. Quiero